Buenas tardes, ¿cómo están? Entonces verán que hoy tengo aquí otra imagen de la Virgen, que voy a hacer lo mismo que hice el otro día, se las voy a enseñar más de cerca. Esta es, bueno, pues me la dieron hace 25 años en un lugar de Italia que se llamaba Isola del Apache. Y bueno, pues ellos, las personas que vivían en aquel lugar, pues hacían este tipo de imágenes y bueno, pues la tengo desde entonces. Debe tener que ver con alguna advocación del sur de Italia, pero no sabría yo decir exactamente cuál. Así que para mí es la Virgen de la Isola del Apache de Italia. Más de 25 años lleva en mi despacho. Y hoy pues nos va a acompañar en las cosas en esta sesión. Bien, pues si me escuchan, pues vamos a empezar con una oración, como siempre. Pues ya estamos. Oh Rosa mística de Guadalupe, rosa brillante que embellece el cielo como estrella de la mañana, que anuncia la aurora de los nuevos tiempos. Madre corredentora, medianera y abogada, señora de todos los pueblos, dama blanca, reina de la paz y lirio blanco de la Trinidad Santa. Báñanos en tu río de luz admirable, haznos espejo de tu corazón inmaculado y concédenos ser primicias del reino eucarístico de tu Hijo. Amén. Bien, pues hoy la sesión, la verdad es que han llegado muchas preguntas hacia el final también. Los temas que voy a tocar hoy es escatología, parusía, primicias, culto eucarístico futuro, anticristo, ángeles dubitativos y caídos, aviso y astronomía, astronomía sagrada, mundo antediluviano, posible existencia de mundos habitados, desarrollo de acontecimientos y mis trabajos próximos, futuros, de los que le daré información. Bueno, pues para empezar, pues comencemos con las preguntas de escatología. La primera pregunta dice, ¿cómo define escatología? Pues vamos a ir lo digo, supongo que esta pregunta ha llegado pues porque recientemente pues algunas personas pues sacan vídeos en YouTube hablando pues definiendo escatología. Parece que ahora la palabra escatología se ha puesto de moda y conviene, bueno, pues centrar un poco lo que significa, porque si no hay confusiones que no tienen sentido, ¿no? Entonces la escatología es una parte de la teología dogmática. Es un área poco conocida y menos difundida, especialmente en el ámbito católico. La teología dogmática tiene 4 tratados: Dios creador, Dios redentor, Dios santificador, Dios consumador. Bueno, pues este último, Dios consumador, es el del que forma parte la escatología. Las fuentes de estudio de esta parte de este tratado son la Sagrada Escritura, con abundantes libros y pasajes, especialmente del género profético, Apocalipsis, Daniel, Isaías, etc., que con frecuencia son tomados como simbólicos, cuando realmente, pues, no siempre lo son puramente, son literales. La ley de la oración, que es la liturgia, especialmente el credo y el Padre Nuestro, los catecismos, que como, bueno, pues va habiendo, cada cierto tiempo va existiendo nuevos catecismos,
Las ciencias sociales también se necesitan para la escatología, como la historia, la geografía, la arqueología, etc. Y las ciencias naturales, como la astronomía, la geología, la física, la biología y otras. Entonces, ¿qué es la escatología? Escatología es una parte de la teología dogmática que estudia lo último. Es el tratado de Dios consumador, tan importante como los tratados de Dios creador, Dios redentor o Dios santificador. Tiene dos partes, la escatología personal y la escatología social. Tan solo la escatología personal suele ser la que se difunde, y aún así parcialmente, porque ahora veremos elementos de la escatología personal que no se difunden. El objetivo de la escatología social, que es la que trato, pues, básicamente son dos. Una etapa de restauración, una etapa de recapitulación. Son dos objetivos distintos y normalmente se piensa que son el mismo. No tiene nada que ver restaurar con recapitular. Es la causa de entonces también de que haya dos etapas escatológicas diferentes. Pero primero hablemos de la escatología personal, es la que habitualmente trata de la muerte, el juicio particular, el infierno, el purgatorio y el cielo. Pero habitualmente se debería tratar también de otras 5 realidades de la escatología personal que están reveladas, que son la resurrección primera, el cuerpo glorioso, la transformación de los vivos, la resurrección final y el juicio universal. De estas habitualmente pues no se tratan, ahí tengo son elementos de la escatología que están en la Sagrada Escritura, de los cuales pues normalmente parece como si no tuvieran que ver con, bueno, pues con la espiritualidad de las personas. Y esto ocurre pues en libros de espiritualidad, en retiros, en ejercicios espirituales, en homilías, etcétera, que se olvida sistemáticamente todas estas cosas que darían mucha esperanza el conocimiento de ellas, ¿no? Incluso en tiempos recientes se pone en duda la existencia del infierno y del purgatorio, pues a base de no tratar de ellos. Por tanto, ¿cómo no se va a poner en duda pues estos otros elementos de los que no se tratan pues sistemáticamente? Bien, pero la escatología social es la que yo trabajo. Y normalmente la escatología social se presenta sin estructura y abarca las realidades profetizadas acerca de la regeneración o palingenesia, que es aquella que reconstruye el daño del pecado original y purifica el pecado personal. Y es una etapa o fase o realidad que sucede en la consumación de los siglos, como dice San Mateo, también conocida como Gran Tribulación, a la que sigue la transformación, el juicio de las naciones, la nueva tierra, la nueva Jerusalén y el reinado eucarístico. Y la otra realidad que tiene que ver con la escatología social es la recapitulación o anakephalatomai, en la que significa que Cristo será todo en todos. Y esta segunda fase o etapa o momento sucederá a la entrega por Cristo de su reino al Padre, como dice San Pablo en los Corintios. Es decir, aquí tenemos el comienzo del reinado, en la consumación de los siglos, y aquí tenemos la entrega por Cristo de su reino al Padre, que es después de que Y en este existen una serie de hechos como son la batalla final, la resurrección de los muertos, el juicio final, el paraíso celestial, la Jerusalén celestial y la bienaventuranza eterna. Son paralelas estas dos etapas. Y hay un periodo intrahistórico entre ambas realidades. Por tanto, se trata de momentos históricos diferentes, del cual el de la regeneración es figura del de la recapitulación. Uno se le llama el fin de los tiempos, otro se le llama el fin del mundo.
Por tanto, dos fases progresivas con el mismo patrón. La fase de regeneración es el fin de los tiempos, tiene estas 6 partes: gran tribulación, transformación, juicio de las naciones, nueva tierra, nueva Jerusalén y reino eucarístico. Mientras que la fase de la recapitulación es al fin del mundo y tiene la batalla final, la resurrección de los muertos, el juicio final, el paraíso celestial, la Jerusalén celestial y la bienaventuranza eterna. En vez del reino eucarístico será la bienaventuranza eterna. En vez de la Jerusalén celestial, en vez de la nueva Jerusalén será la Jerusalén celestial. En vez de la nueva tierra será el paraíso celestial. En vez del juicio de las naciones será el juicio final. En vez de la transformación será la resurrección de los muertos. Y en vez de la gran tribulación será la última batalla o batalla final. Entonces, entre ambos hay un periodo intermedio intrahistórico en el cual desaparecerá la muerte, como dice Isaías, y los hombres vivirán transformados, según el modelo del cuerpo glorioso de Cristo resucitado. En ese periodo intrahistórico habrá 3 nuevos órdenes, que son un orden de la naturaleza, que San Pedro dice cielos nuevos y tierra nueva. También lo dice el Apocalipsis, en tierra nueva y cielos nuevos. Habrá un nuevo orden social, que es un reino que no será destruido, según dice Daniel, en el que los justos heredarán la tierra para siempre. Y habrá un reino espiritual. Y habrá un nuevo orden espiritual, que se puede definir como la verdadera adoración en espíritu y verdad a Dios, que dice nuestro Señor a la samaritana, a la del pozo de Sicar, de la samaritana. Y esta adoración será en un templo de piedras vivas en el que los hombres ofrecerán sacrificios espirituales, como dice San Pedro en su carta. Por tanto, después de la caída y de la redención, que son las 2 primeras etapas históricas, viene ahora la restauración, que será la última etapa histórica que nos llevará hasta la recapitulación, en donde el hombre volverá o será según el plan original. Llegará a lo que lo que Dios quería al crearlo. Por tanto, este es el gráfico que muchas veces lo habrán visto. Adán, si no hubiera pecado, se habría ido desarrollando espiritualmente hasta llegar a acercarse a Dios muy intensamente. Entre medias, ese tiempo de desarrollo de los hombres, pues se habría encarnado Jesucristo como modelo de los hombres, Dios y hombre verdadero. Pero a la primera curva pues hubo un pecado original, y entonces el hombre actual está en la tierra con el pecado, pues sufriendo sus enfermedades y la muerte. Pero gracias a la redención de Jesucristo pues viene la sanación y volver a poder retomar el camino que inicialmente Dios había trazado para el hombre, a través de una regeneración, y volver a estar, en vez de en un paraíso terrenal, en una tierra nueva. Esto ocurrirá en el llamado fin de los tiempos, a partir del cual se dará un periodo que será el reino eucarístico, en el cual se llegará al final a la anacainosis o recapitulación, y entonces la tierra nueva será sustituida por el paraíso celestial. Del paraíso terrenal, pues se pasa a la tierra nueva y luego al paraíso celestial. Pues esto es la escatología. Entonces, ¿es el estudio, me pregunta una persona, es el estudio del fin de los tiempos y de la futura historia purificada? Pues hombre, el fin de los tiempos se refiere, como acabo de mostrar, a una sola fase de la escatología, que es la fase de la regeneración de todas las cosas. Y la futura historia purificada es el periodo intermedio, que parece
poco denominarla así para hablar de esa nueva época que es el reino eucarístico. El reino eucarístico es mucho más que la historia purificada, es el vivir en una tierra nueva, etc. Y es un camino hacia la recapitulación. Pero en cualquier caso, en este planteamiento, el estudio del fin de los tiempos y la futura historia purificada, pues queda todavía el estudio de la recapitulación, o sea, el estudio del fin del mundo. Por tanto, esta definición pues es una definición un poco pobre, comparado con como acabo de decirles. Bien. Segundo grupo de preguntas que me han llegado es sobre la parusía. Me preguntan, ¿Jesucristo vendrá al fin del mundo o al final de los tiempos? Hemos establecido dos momentos en la escatología, uno el fin de los tiempos, otro el fin del mundo. Y me preguntan, ¿Jesucristo vendrá al fin del mundo o al fin de los tiempos? Dice, ¿podrías compartir tu opinión sobre la próxima venida en gloria de Jesús? ¿Qué diferencia habría con la parusía? Bueno, pues vamos a ver. Lo primero es que hay que hablar de dos juicios en la historia. O, si se quiere, un juicio que tiene dos fases muy diferentes. Esto en la Sagrada Escritura está perfectamente definido. Hay un juicio de las naciones que tiene carácter social. Y voy a ir citando citas de la Sagrada Escritura. En aquellos días, dice, congregaré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat, dice el profeta Joel. San Mateo dice, en verdad os digo, cuando llegue la renovación, acabamos de ver que es una de las fases de la escatología, la restauración, ¿no? O renovación, como le llama el Señor o como le llama San Pedro, da igual. La renovación, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Atención, es el Hijo del Hombre el que se sienta en un trono. Por tanto, la pregunta era, ¿viene en el fin de los tiempos o viene al fin del mundo? De momento, al fin de los tiempos aquí dice que viene, porque el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria. También vosotros los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Por tanto, en la renovación, en la restauración, en el fin de los tiempos, en este juicio de las naciones, pues ahí viene el Señor. Y además muchos se sentarán con Él para juzgar a las naciones. Dice, vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, dice San Lucas. Y yo preparo para vosotros el reino, como me lo preparó mi Padre a mí. De forma que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Conforme el reino del Señor está en el interior de las personas al principio, en los corazones. Pero llega un momento en donde es un reino social, es un reino que viene ¿cuándo? Cuando os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, acompañando el Hijo del Hombre que se sienta en su trono de gloria. ¿Habéis olvidado, dice San Pablo, que los santos juzgarán el universo? Recordad que juzgaremos a ángeles. Pues efectivamente, al fin de los tiempos, los santos, en ese juicio de las naciones, también incluirán al juicio de una serie de ángeles que no están juzgados, lo dice San Pablo. Si estuvieran juzgados, si estuvieran en el cielo o estuvieran en el infierno, no necesitarían juicio. Luego, en este juicio de las naciones también van a ser juzgados una serie de ángeles, de los que luego me preguntáis otras cosas y ya hablaremos. Vi unos tronos y se sentaron sobre ellos y se les dio el poder de juzgar.
Lo dice el Apocalipsis en el capítulo 20. Vi también a las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y no habían recibido su marca en la frente ni en la mano. Estos volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Pues aquí hay unos tronos, se les dio el poder de juzgar, y hay unas resurrecciones, y reinan con Cristo 1000 años. Dice Mateo, he aquí mi siervo a quien elegí, mi amado, en quien mi alma se complace. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará el juicio a las naciones. Hay un juicio a las naciones que lo está anunciando. Así manifestaré yo mi gloria entre las naciones, dice Ezequiel. Y todas las naciones verán el juicio que voy a ejecutar y la mano que pondré sobre ellos. Es un juicio a las naciones. El Salmo dice, juzgará a las naciones, amontonará los cadáveres, como fruto de ese juicio. No estarán todos resucitados después de este juicio, porque se amontonarán los cadáveres. Quebrarán las cabezas sobre ancha tierra. Y dice San Pablo a los romanos, también Isaías dice, aparecerá la raíz de Jesé y el que surge para gobernar las naciones. En él esperarán las naciones. En el Apocalipsis aparece quien va a regir a las naciones con cetro de hierro. Hemos hablado 1000 veces de ese hijo varón. Rey de las naciones, ¿quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo. Porque todas las naciones vendrán y se postrarán en tu presencia, porque tus juicios se han manifestado. Bueno, yo creo que no va quedando duda, ¿no?, de que hay un juicio en el cual se sienta el Señor a la hora de las naciones. Pero también hay un milenio entre dos juicios, que dice, por ejemplo, el capítulo 20 del Apocalipsis menciona 6 veces un periodo de 1000 años. Fíjense, luego vi a un ángel que bajaba del cielo y tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Dominó al dragón y lo encadenó por 1000 años, para que no seduzca más a las naciones. Las naciones han sido juzgadas. Y ya no quiere el Señor que las seduzca el diablo. Dice, ¿durante cuánto tiempo? Hasta que se cumplan los 1000 años. 2 veces ya habla de un milenio entre dos juicios. El primer juicio dice, en el mismo capítulo, estoy en el capítulo 20 del Apocalipsis. Luego vi unos tronos y se sentaron, revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y fíjense lo que dice, los demás muertos no revivieron hasta que se acabaron los 1000 años. O sea que es que en el primer juicio muere mucha gente y hasta ese momento ha muerto mucha gente, pero no todos reviven, como dice aquí, revivieron. Y entonces, pues los que no reviven tienen que esperar 1000 años. Y dice, es la primera resurrección. Hay una primera resurrección. Y esa primera resurrección dice, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando se terminen los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión. ¿Y qué viene entonces? Un segundo juicio. Vi un trono blanco y grande, y al que estaba sentado en él, de su presencia huyeron cielo y tierra, y no dejaron rastro. Hay un segundo juicio y vuelve a estar una persona sentada allí. Aquí se ve que es Dios Padre el que está sentado. Vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie ante el trono. Aquí todos los muertos ya han tenido que revivir porque están de pie delante del trono. Se abrieron los libros, se abrió otro libro, el de la vida. Los muertos fueron juzgados según sus obras escritas en los libros. Por tanto, entre dos juicios
Hay un milenio. Y todas las apariciones marianas hablan de ese milenio. En la Salet dice, entonces será la paz, la reconciliación de Dios con los hombres. Jesucristo será servido, adorado y glorificado. La caridad florecerá en todas partes. Los nuevos reyes serán el brazo derecho de la Santa Iglesia, que será fuerte, humilde, piadosa, pobre, celosa e imitadora de las virtudes de Jesucristo. El Evangelio será predicado por todas partes y los hombres harán grandes progresos en la fe, porque habrá unidad entre los obreros de Jesucristo y los hombres vivirán en el temor de Dios. Esto es la Salet. Y en Fátima, la segunda parte del secreto dice, por fin mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo un tiempo de paz. Las apariciones son milenarias o son milenistas, como quieran llamarlo. Hablan de ese milenio que habla el Apocalipsis. En Ámsterdam, dice la Virgen, cuando el dogma, el quinto dogma, el último dogma de la historia mariana, sea proclamado, entonces la Señora de todos los pueblos dará la paz, la verdadera paz al mundo. Sin embargo, los pueblos, junto con la Iglesia, tienen que rezar mi oración. La verdadera paz, pueblos. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios está más cerca que nunca. He dicho, no dice el reino de Dios ya está. Estamos hablando de dos cosas como distintas o de dos modos de interpretar eso del reino de Dios. Más cerca que nunca está. En Ámsterdam estábamos hablando de 1950. Y en Garabandal dice, tras el castigo habrá una gran paz y el mundo entero se convertirá. La Iglesia y el mundo entero cambiarán tanto que no lo podemos imaginar. Bueno, pues después de este milenio hay un juicio final. Así como el primero era de las naciones, de carácter social, este es un juicio final, este es de carácter personal. Y por eso dice, el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. A ver, con sus ángeles. Es un modo distinto de venir de la primera vez. En la primera vez iba a sentar con él a sus apóstoles, a una serie de resucitados, lo que fuera, para juzgar. Aquí viene con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno según su conducta. No está pagando a las naciones, está pagando a cada persona. Es un segundo juicio, es distinto. Ha venido en el segundo. Por tanto, decir que solo viene al final, pues creo que es incompleto o incluso incorrecto. El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa la juzgará en el último día. El último día es cuando ya no hay más tiempo, es el juicio final. Porque tiene señalado un día, dice en los Hechos, esto lo decía San Pablo en el Areópago, tiene señalado un día en que juzgará el universo con justicia por medio del hombre a quien él ha designado, por Jesucristo, cuando se juzgue al universo. Y dicen los romanos, el día en que Dios juzgue lo oculto de los hombres, de acuerdo con mi evangelio a través de Cristo Jesús. Por tanto, aquí hay un segundo juicio que es distinto del primero. Llega la hora, además, para ese juicio, fíjense lo que hace falta. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, está diciendo el Señor. Y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. ¿Está claro? Y dice también el Apocalipsis, creo que es. Y vi a los muertos, grandes y pequeños,
de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros y luego se abrió otro libro que es el de la vida. Y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus obras. Y cada uno fue juzgado según sus obras. Bien, por tanto, ahora ya vamos viendo que Jesucristo viene a dos juicios, a uno y a otro, a los dos. No viene solo a uno, viene a los dos. Bueno, pero vamos a verlo, por ejemplo, en las cartas del Apocalipsis, que también está explicada, o también se ve estos dos momentos que viene el Señor. Saben que las cartas del Apocalipsis, la interpretación escatológica que tienen es 7 épocas de la Iglesia. 7 épocas que estaríamos en este momento en la 5ª época, la Iglesia de Sardes. Bueno, pues el verbo venir en las 7 cartas del Apocalipsis aparece 5 veces. Son estos dos verbos en griego, el homai y exo. A la iglesia de Éfeso le dice el Señor en esas cartas. Por tanto, Éfeso es la primera iglesia en el tiempo, la primera etapa. Date cuenta, pues, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a tus primeras obras. Si no, vengo a ti. El Señor está diciendo que voy a venir, pero todavía no voy a sacarle todo el partido. Y cambiaré de su lugar tu candelero, si no te arrepientes. ¿Vale? Si no te arrepientes, esto es un condicional. Si no, te arrepientes, aquí arriba. Esto es un condicional, ¿verdad? Pueden no venir si se arrepiente, pero si no se arrepiente la iglesia, pues tendrá que venir, porque tendrá que cambiar de su lugar el candelero. A Pérgamo, que es la tercera. Arrepiéntete, pues si no, vengo pronto a ti y lucharé contra esos con la espada de mi boca. Vaya, otra vez es condicional. Como no te arrepientas de lo que estás haciendo en esta etapa, pues voy a venir y lucharé con la espada de mi boca. Es una simbología también de juzgar. La espada, cómo se representa la justicia con la espada y la balanza. Sardes, la 5ª, la actual. Porque si no estás en vela, vendré como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Otra vez es condicional, ¿verdad? Si no estás en vela, vendré. Si estuvieras en vela, no tendría que venir. A la iglesia de Filadelfia, que es la 6ª, le dice, vengo pronto. Mantén con firmeza lo que tienes, para que nadie te la arrebate, tu corona. Caramba, aquí no está diciendo, vengo si no te arrepientes. Aquí dice, vengo y vengo. Y se acabó. Y la última vez, a la iglesia de Tiatira, que es la 4ª. Dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Porque hay una vez que voy a venir sí o sí. Por tanto, aquí hay 2 modos de decir vengo. Uno es decir, si las cosas van mal, tendré que venir. Pero vayan mal o vayan bien, hay otra vez que vendré, sí o sí. ¿Se dan cuenta? Hay 2 modos, 2 venidas distintas. 3 veces habla de venir en condicional y 2 veces habla de venir en absoluto. Son 2 venidas distintas. Una condicional para un juicio que busca conversión. Y otra
absoluta, final, que es irrevocable, el juicio que allí se emite. Dicho de otro modo, hay un juicio anticipado en relación a un juicio final. Lo que nos están diciendo las cartas. Un juicio final que es este. El cielo y la tierra huyeron de su presencia sin dejar rastro. Los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, lo que ya hemos visto. Por tanto, en las 7 cartas se habla de 2 juicios, de 2 venidas. No solo de una al final. No, hay otra intermedia. El objetivo es relativamente distinto. De hecho, en el primer juicio se hace a modo de corrección, porque las promesas y los castigos anunciados son condicionales. Dice, yo a cuantos amo, reprendo y corrijo. Ten pues celo y conviértete. Dice en la otra carta, dice, mira, en la cuarta, voy a postrarla en cama y a los que adulteren con ella los someteré a una gran tribulación si no se convierten de sus obras. Busca la conversión. Y a sus hijos los heriré de muerte. A los de la quinta iglesia, esta es la cuarta, a la quien le está diciendo esto. Y además, pues ofrece los medios de conversión, para la conversión, para el arreglo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas. Vestiduras blancas para que te vistas y no aparezca la vergüenza de tu desnudez. Y colirio para untarte los ojos a fin de que veas. En estas cartas, por tanto, el anuncio de venida significa, a veces, no es siempre, a veces, una intervención anticipada del juez final, cuya cuya finalidad es salvarlas y prepararlas para ese juicio final. Por tanto, hay una venida intermedia correccional para la Iglesia. Hay una venida intermedia. Qué curioso. Al comienzo del Apocalipsis, Cristo aparece en medio de las iglesias que están aparecen en figura de candelabros. Son los 7 candelabros que has visto, le dice a San Juan, que son las 7 iglesias. Dice, lo que estás viendo, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Las 7 iglesias, los 7 candelabros. Me volví al que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro. Son las 7 iglesias. Y en medio de los candelabros como un hijo de hombre, vestido de una túnica talar y ceñido el pecho con un cinturón de oro. Es decir, está en las iglesias, entre las iglesias, entre los 7 candelabros de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su derecha, el que camina en medio de los 7 candelabros. Bueno, pues esto no es que sea una venida, esto es una presencia habitual en la Iglesia. Lo que pasa es que esta presencia habitual, San Bernardo, por ejemplo, o Benedicto XVI comentando a San Bernardo, o las horas sagradas de la liturgia, pues le han llamado venida intermedia, que no es la que hemos hablado hace un momento, era una venida de corrección. Esta es una venida de presencia en la liturgia de las horas. Esto es lo que dijo San Bernardo, el sermón quinto de Adviento, que a veces se utiliza para decir, sí, hay una venida intermedia, pero evidentemente esta no es la venida intermedia de juicio, esta es la venida intermedia de presencia. Dice, de presencia habitual, no quiere decir. Sabemos de una triple venida del Señor, dice San Bernardo, además de la primera y de la última. San Bernardo tampoco había centrado que había otras 2. Él ya habla de la primera y de la última y dice, hay una venida intermedia.
Aquellas son visibles, pero esta no, la que él quiere hablar. Como si la segunda no fuera a ser visible, ¿no? En la primera el Señor se manifestó en la tierra y convivió con los hombres, cuando, como atestigua él mismo, lo vieron y lo odiaron. En la última, todos verán la salvación de Dios y mirarán al que traspasaron. La intermedia, en cambio, es oculta, y en ella solo los elegidos ven al Señor en lo más íntimo de sí mismos, y así sus almas se salvan. La venida, la presencia en la Eucaristía, la presencia por la labor de la gracia, etc. De manera que en la primera venida el Señor vino en carne y debilidad. En esta segunda, en la segunda o última, vendrá en espíritu y poder. Perdón, en esta segunda es la intermedia, en espíritu y poder. Y en la última, en gloria y majestad. Esta venida intermedia es como una senda por la que se pasa de la primera a la última. En la primera, Cristo fue nuestra redención. En la última, aparecerá como nuestra vida. En esta es nuestro descanso y nuestro consuelo. La verdad, entonces, esto es lo que el texto de la Liturgia de las Horas, del Sermón de San Bernardo, dice, es que esta venida intermedia de San Bernardo es más bien la presencia del Señor en la Iglesia hasta el fin del mundo. Pues efectivamente, es oculto los frutos de la Eucaristía, los frutos de la gracia, etcétera, pues son nuestro descanso y nuestro consuelo. Por tanto, ¿qué diferencia habrá con la parusía? Dice, Jesucristo vendrá al fin del mundo o al final de los tiempos. Bueno, creo que ya está claro cuál es mi opinión sobre la próxima venida en gloria de Jesús. ¿Qué diferencia habrá con la parusía? Evidentemente son distintas. La próxima es a instaurar su reino eucarístico y social y juzgar a las naciones. La última va a ser a entregar su reino al Padre. Pregunta. ¿El fin de los tiempos se refiere al tiempo de las naciones, como dice recientemente un analista de los últimos tiempos? Bueno, pues evidentemente el fin de los tiempos se refiere al tiempo de las naciones. ¿Pero qué es el tiempo de las naciones? A veces dicen, no, es que las naciones es cuando han pisoteado Israel o lo que sea. Bueno, eso ya es un tiempo de las naciones. No. Naciones ha habido de toda la historia. O sea, el tiempo de las naciones, hubo naciones antes de Jesucristo. Hubo naciones antes de Israel. Egipto ya era una nación antes de Israel. Toda la historia de Israel ha estado entre naciones. Entonces, ¿qué significa el tiempo de las naciones? Porque esas personas que dicen el tiempo de las naciones, como diciendo, es el tiempo desde Cristo hasta hoy, ¿no? Pues no, o sea, porque naciones, Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, son naciones. No solo Francia, España y las actuales. En mi opinión, el fin de los tiempos, para definirlo correctamente, hay que decir ¿de qué tiempo son? Del tiempo de los muertos. En el Apocalipsis, el capítulo 11, versículo 18, dice, ha llegado el tiempo, ha llegado el momento de juzgar el tiempo de los muertos. El tiempo de los muertos, juzgarlo. De dar a los profetas y a los justos pues su premio, etcétera, una serie de cosas, ¿tá? Pero una de las cosas que dice es de juzgar el tiempo de los muertos, o del tiempo de los muertos ser juzgado, para ser exactos y de acuerdo con la Vulgata. Porque las traducciones españolas, voy a decir, 8 de cada 10 traducen el tiempo de juzgar a los muertos, y no, es el tiempo de los muertos ser juzgado. Por tanto,
el fin de los tiempos es los tiempos en los que había muerte. A partir de ese momento, la muerte ya no existirá en la historia, como dice el capítulo 21 del Apocalipsis. No habrá más muerte, como dice Isaías en el capítulo 25. Bueno, yo he hablado de esto extensamente en la sesión del mes de agosto del pasado, y está puesto hasta en YouTube, más de hora y media de argumentos acerca de que la muerte tiene un final en la historia, y ese final está muy próximo, está durante el fin de los tiempos. Por tanto, ¿el fin de los tiempos se refiere a las naciones? No. Propiamente, el fin de los tiempos se refiere al fin de la muerte en la historia. ¿Podría explicar la mención a las primicias del capítulo 14 del Apocalipsis? Efectivamente, en el capítulo 14 del Apocalipsis es cuando se habla exactamente de la palabra primicias. Entonces, dice... es un capítulo en el que en el mismo capítulo se une tanto a las primicias como a su misión, como al resultado de ese juicio primero que va a haber, el juicio de las naciones. Si no, vamos a fijarnos un poco en él. Fíjense. Primero habla de las primicias porque empieza diciendo: miré y he aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que llevaban grabados en la frente su nombre y el nombre de su padre. Y estos son unos capítulos más adelante, unos versículos más adelante, dice: estos fueron rescatados como primicias de los hombres, para Dios y para el Cordero. Pues efectivamente están aquí nombrados. Dice que si son veraces, dice que si no se mancharon con mujeres, dice otra serie de descripción de lo que son las primicias. A continuación, en este capítulo, habla de que aparecen 3 ángeles, cada uno dando un mensaje a los hombres. El primero, que alaben al Creador, cosa que hoy en día los hombres se han creído que ellos son los que han hecho la creación. En fin, hay 3 mensajes. Yo creo que esos 3 ángeles son la misión de las primicias. Pero me quiero fijar ahora en el juicio. En el juicio que aparece en este capítulo 14, que es hacia el final del capítulo 14, de acuerdo con lo que ya hemos visto. Dice: miré y apareció una nube blanca, y sentado sobre la nube alguien como un hijo de hombre. ¿Suena esto de estar sentado como un hijo de hombre? Suena ya a juicio, ¿verdad? Que tenía en la cabeza una corona de oro y en su mano una hoz afilada. ¿Para qué son las hoces? Las hoces son para segar. Pues efectivamente, va a haber una cosecha ahora. Salió otro ángel del santuario. Ya estos no son los santuarios, los ángeles que han dicho ya sus mensajes a los hombres. Dice: salió otro ángel del santuario, clamando con gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Dice: mete tu hoz y siega. Ha llegado la hora de la siega, pues ya está seca la mies de la tierra. ¿No hemos dicho que las primicias son para la cosecha? Pues aquí está, en el capítulo 14, las primicias, su misión, y llega el momento en donde llegará la cosecha. Ya está seca la mies de la tierra, ya se puede segar. Entonces el que estaba sentado encima de la nube metió su hoz sobre la tierra y la tierra quedó segada. Se entiende perfectamente, ¿no? Después de todas las previas. ¿Qué significa esto, no? Es la gran muchedumbre de todo pueblo, lengua, raza, nación. Que estaban vestidos con vestiduras blancas y venían ¿de dónde? De la gran tribulación.
Esta es la gran tribulación en donde actúan las primicias. Entonces, al final de la primicias, pues llega un momento en donde el que está sentado en un trono, en la nube, que está juzgando, va a juzgar, y el juicio para estos es, para una parte es arriba, porque han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, dice esto, lo dice el capítulo 7 del Apocalipsis. Pero es que hay otra segunda parte, continuación de esto, que es hay una vendimia, que son los 2/3, que también están citados en la Sagrada Escritura, que no responden. Dice, otro ángel salió del santuario del cielo llevando también una hoz afilada. Y del altar salió otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego. Amigo, esta vez no va a ser el que está sentado en la nube el que va a lanzar la hoz sobre la tierra. Va a ser un ángel el que tiene el poder sobre el fuego. Esta tierra está reservada para el fuego. ¿Suena? Pues este ángel gritó con gran voz al que tenía la hoz afilada diciendo, mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque los racimos están maduros. También, igual que la mies estaba maduro, los racimos están maduros. Pero ¿dónde va el fruto de los racimos? El ángel metió su hoz en la tierra y vendimió la viña. Vendimió en nombre del que estaba sentado. La viña de la tierra. Y echó las uvas al gran lagar de la ira de Dios. O sea, estos no estaban maduros de un modo, estaban maduros de otro. Y el que está sentado los manda a la ira de Dios. Este no dice como el anterior, dice, se cosechó la mies y siguió la historia. No, a estos van al gran lagar de la ira de Dios. Pisotearon el lagar fuera de la ciudad. Y salió tanta sangre del lagar que subió hasta los frenos de los caballos en un radio de 1600 estadios. Yo esto no sabría lo que es, medirlo con exactitud, etc. Pero desde luego el lagar estaba fuera de la ciudad santa, esa nueva Jerusalén que baja del cielo, la que está al final. Pues sí, efectivamente, en el capítulo 14 les animo a que lo mediten, a que lo saquen alguna vez y vean ahí todo esto que es otro modo de hablar de ese juicio intermedio, de ese juicio que hablaban también las cartas del Apocalipsis, de ese juicio que está dicho en el Evangelio a las naciones. Se va a sentar el Señor con 12 discípulos, etc. Del anticristo, las preguntas. ¿El anticristo será al fin del mundo o al final de los tiempos? Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que la clave del fin de los tiempos es la abominación de la desolación. Y el anticristo es un personaje que gira en torno a la abominación de la desolación. Entonces, si la abominación de la desolación fuera el fin del mundo, pues ya ni habría Eucaristías vivientes, ni había reino eucarístico, ni habría todo eso que... Entonces, ya he oído que recientemente algunas personas pues hablan de que no, el anticristo no será ahora, va a ser al fin del mundo. Digo, es que si nos llevamos al anticristo al fin del mundo, nos llevamos a algo que es mucho más importante, a la abominación de la desolación. Y si nos llevamos a la abominación de la desolación, sí, efectivamente, esas personas dicen que no es ahora la semana de Daniel. Pues si no es ahora la semana de Daniel, es al final, yo creo que hay una confusión total. Una confusión, porque entonces si no hay semana de Daniel, pues tampoco hay final de los tiempos.
Y, y con ello, pues es que de pronto se nos abre el otro gran pregunta. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿O una nueva gripe de la Iglesia? ¿O un catarro de la Iglesia? ¿O esto es la gran tribulación como nunca hubo hasta entonces ni después habrá? La gran tribulación en donde... ¿Por qué es la gran tribulación? Pues porque es la abominación de la desolación. Y si es la abominación de la desolación, es el anticristo, el real. Puede preguntárseme, ¿y entonces? Entonces, al final de los tiempos, que vuelve a ser soltado el diablo, viene contra los santos, etcétera. Entonces, ¿después qué habrá? Bueno, aparte de que puede haber nuevas revelaciones que nos digan mejor, pero con las que tenemos hoy, se dice bien claro, el que será soltado será Satanás. Y no fiará a Satanás a terceros en el fin del mundo. No fiará a un hijo de la perdición. Dice, será soltado y él será el que reúna para la última batalla aquella, etc. En mi opinión. Por tanto, es peligrosísimo decir que esta no es la época del anticristo, que el anticristo es dentro de 1000 años, que el anticristo es después, al fin del mundo, porque lo que eso implica es toda una misconcepción, en el sentido inglés, misconception, falta de entendimiento de lo que son los últimos tiempos. Entiendo que a veces la interpretación de cosas como las revelaciones del secreto de la Salet, dice, se les será dado una época de paz al mundo y a los 30 años, dice, oiga, yo qué sé qué son esos 30 años, ¿qué quiere decir esos 30 años? Hay revelaciones que hablan de 40 siglos. Que son mucho más de 1000 años. Hay revelaciones, quiero decir, las revelaciones privadas son después de la pública. Vienen a ayudar a la revelación pública. Pero entonces es muy serio lo que se está difundiendo en algunas entrevistas de personas que son analistas de los últimos tiempos, de que no, ahora lo que nos viene es, pues sí, un vendaval. Pero pasará el vendaval, estaremos en una historia purificada y ya está. Y llegaremos a los tiempos profetizados del fin de los tiempos. Por supuesto que el tema de la no muerte olvidado y otras muchas cosas, ¿no? Es decir, como siempre en la fe, si quitas un hilito, terminas llevándote el vestido entero. Si tiras un ladrillo, terminas tirando todo el edificio. No hay elementos que sobren. Unos se apoyan en otros, totalmente. Por tanto, mi interpretación es que, en absoluto, el anticristo va a ser ahora, al final de los tiempos, nada de al final del mundo. La abominación de la desolación la ejecuta el líder de la bestia de la tierra, que se llama falso profeta, y que está trabajando, según dice el capítulo 3 del Apocalipsis, para la bestia del mar, cuyo líder es el anticristo. El anticristo real, el anticristo nominal, el personal, el que veremos, no el anticristo movimiento, que eso también puede existir. Pero quien lidera el nazismo es un señor que se llama Hitler. Quien lidera el movimiento de la bestia de la tierra, la bestia del mar, perdón, será un señor que se llama Anticristo. Ese es el que ejecutará de algún modo, en colaboración con un falso profeta, la abominación de la desolación. Y sin abominación, es decir,
sin anticristo, no hay reino eucarístico, no hay nada de nada en lo que estamos esperando. Y fíjense la cantidad de cosas en lo que hoy ya llevamos hablado del Apocalipsis, que no es todo, que hay que reinterpretar fuera del sentido natural, literal, que hemos trabajado y interpretado durante muchos años. Al fin del mundo, por tanto, es el mismo diablo quien recluta y ejecuta la batalla. Para eso es soltado por un poco de tiempo. Conchita puso como ejemplo el choque de dos astros que se verá con gran luz y ruido. ¿Piensa que es solo un ejemplo o que finalmente será el hecho real del fenómeno natural del aviso? Bueno, ya he contestado en parte anteriormente a este asunto, diciendo que un eclipse también se puede considerar un choque entre dos astros, pero lo que es más llamativo es que hay personas que defienden, que hablan dentro de su análisis del aviso, de esto o de la... Y sin embargo no tienen en cuenta una cosa que es lógico que lo diga una niña sin formación, sin cultura, hace X años, pero no lo puede hoy en día mantener una persona culta que está interpretando estos fenómenos, ¿no? Y desde luego sabemos que en el vacío no se transmiten las ondas sonoras, en el espacio no se transmiten las ondas sonoras, porque si no, pues a estas horas pues estaríamos oyendo pues todo lo que es la actividad solar, todo lo que serían pues probablemente las órbitas de algunos astros, etc. Por tanto, el choque, por mucho que fuera hasta un choque, puestos a decir, es que es un choque y destrucción de dos astros, pues nunca produciría ondas sonoras. Por tanto, volvamos a entender que lo que Conchita dice como fenómeno natural del aviso, primero ella misma dice que es, pongo como ejemplo, no dice que sea eso, ¿no? Y exactamente eso. Pero segundo, que no lo tomemos también hasta el punto de decir es que nos oiremos un bombazo, porque es que no oiremos nada. La luz es distinto, pero el sonido no. Bien. ¿Por qué piensa usted que el aviso no será ya próximo al castigo, sino al comienzo de la tribulación? Esta es otra de las cosas que muchas veces estos analistas pues sitúan el aviso no ahora, o al menos la parte del fenómeno natural, porque los analistas lo que hacen es separar la parte del fenómeno natural con la parte de la parte interior, en base a aquello que ya hemos comentado en otras muchas ocasiones, de que no morirá nadie si no es de la impresión, y efectivamente no morirá nadie de la iluminación, pero de lo que es el fenómeno natural asociado, claro que morirá mucha gente, millones, como también hemos dicho antes. Entonces, yo digo que la pareja de sucesos aviso-milagro está ligada a la conversión personal, por supuesto, eso no lo niega nadie, pero también al aprecio a la Eucaristía. Es decir, si todo en los final de los tiempos, el hecho básico es la abominación de la desolación, las cosas que Dios hace también es para que se aprecie la Eucaristía, al fin y al cabo. Si ponemos el aviso y el milagro después de la abominación de la desolación, pues ya poco aprecio queda o poca posibilidad queda, porque ya ha ocurrido el desastre, el gran sacrilegio, como le llama la Virgen en los mensajes al Padre Gobi. Por tanto, creo que aviso y milagro hay que ponerlos antes incluso del comienzo de la última semana de Daniel,
antes de la llegada del anticristo. No mucho antes, pero sí ciertamente algo antes. Incluso, no olvidemos aquello que decía también Conchita, y es que el Papa lo verá el milagro esté donde esté. Por tanto, el Papa verá el aviso, el Papa verá el milagro. Y después puede ocurrir lo que dice el tercer secreto de Fátima, que el Papa se ha muerto. Y entonces venga todo el cisma, todo el desarrollo que lleva al ascenso al falso profeta y posteriormente la aparición del anticristo. Todo ese tiempo, si se fijan ustedes, pues va a coincidir con estos otros fenómenos que especialmente el del choque del astro Ajenjo, que va a producir un polvo en la atmósfera como un año después del aviso, tremendo. Todo ese ascenso del falso profeta y probablemente hasta el momento de la llegada del anticristo, el pacto entre muchos, pues sea con una atmósfera pues muy cargada, muy pues que produzca pues muchas enfermedades por la cantidad de polvo que haya en suspensión. Desarrollo de los acontecimientos. ¿Por qué usted apunta fechas y otros analistas no lo hacen o dicen que nadie sabe el día ni la hora? Bueno, nadie sabe el día ni la hora. Vamos a ver por qué. ¿Qué pasa? Dios ha fijado los tiempos y no los deja indeterminados. Esto lo dicen los hechos. Lo dice San Pablo. Dice, los que estaban reunidos allí le hicieron esta pregunta: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él contestó: no es cosa vuestra conocer los tiempos que el Padre ha fijado con su poder. Al mismo tiempo que no era para los apóstoles que le preguntaban y estaban allí a punto de la ascensión, conocerlo. Pero sí existían esos tiempos, fijados. Segundo, Dios anuncia ahora a los hombres que todos en todas partes deben convertirse, puesto que ha fijado el día en que va a juzgar la tierra con justicia. Esto es lo que dice San Pablo en el Areópago. Ha fijado el día. O sea que no se sabe el día ni la hora, no significa que el tiempo es de chicle y se puede estirar. Y podemos llegar a de que si respondemos mejor, tardará más el juicio. Y si respondemos peor, tardará menos. No. El día del fijo ya estaba fijado, con justicia. Fueron desatados los 4 ángeles, preparados para la hora, el día, el mes y el año en que iban a matar 1/3 de los hombres. El número de la tropa de caballería era de 200 millones. O sea, hay un día, un mes, un año. Dios organiza las cosas y los tiempos los ha fijado. No los deja indeterminados. Lo que puede hacer es un pequeño cambio de planes. Y que no significa que para nosotros pues es un cambio de planes, pero para Dios no lo es. Como fue como el que hemos hablado del año de la misericordia que puso el Papa Francisco, que cambió sin duda unos planes y vinieron a ser otros planes. Segundo, Dios avisa y da pistas temporales. Y el Señor dice, no hace nada sin revelar su secreto a sus servidores, los profetas. Desde el principio yo anuncio el final y desde el comienzo lo que aún no ha sucedido, dice Isaías. Y también el Deuteronomio dice, si fueran sabios, discernirían su porvenir. Si no pudiéramos discernir el día ni la hora, entonces no seríamos sabios. No habría sabios. La sabiduría conoce el pasado y conjetura el porvenir. Conoce de antemano las señales y los prodigios, así como la sucesión de épocas y tiempos. Todo esto es la sabiduría. O sea, volvemos a lo de que si no el día ni la hora no se sabe, pues no se sabe eso y no hay sabiduría.
No hay sabiduría. Jesús dijo hace 2000 años, nadie sabe el día ni la hora. Y durante siglos nadie lo ha sabido. Pero Jesús no dijo nunca. Y nadie lo sabrá jamás. Por tanto, cuando esté cercana a la segunda venida, ¿podría ser desvelado este misterio? Pues en rigor las palabras de Jesús no lo descartan. Interpretar que las palabras de Jesús cierran absolutamente esta posibilidad es solo una opción y bastante radical. De hecho, Santa Hildegarda, doctora de la Iglesia, y San Vicente Ferrer Santo opinaron que sí se sabrá y lo razonaron. Dijeron que si no se supiera, sería gran ventaja para el anticristo. Y por eso, para los tiempos del anticristo se han dado unos plazos al día, que son plazos dados por un profeta que se llama Daniel. Que el día que ocurra la abominación de la desolación, faltan los días que dijo, 1335. Punto. Vaya que sí se sabe el día y la hora, en el momento que haga falta. El Señor no hace nada sin revelar a sus profetas. Pero es que, por otro lado, ya se han cumplido señales profetizadas, la vuelta de los judíos, la apostasía, los ataques a la familia, los nuevos tiempos de Sodoma y Gomorra con los que explicó nuestro Señor que serían, la proliferación de apariciones marianas, el evangelio predicado en todo el mundo, la pasión mística de la esposa del Cordero. Otras señales anunciadas pues parecen aproximarse, como la muerte mística y la resurrección de la esposa del Cordero, la abominación de la desolación, el santuario y el ejército pisoteados, la crisis económica global, que está en la Sagrada Escritura, la invasión de Gog, la esclavitud y la liberación del Éxodo, que es como una figura, fue una figura de nuestros tiempos. Y la segunda Pentecostés, el triunfo del corazón inmaculado de María, de tantas apariciones marianas. Hasta el punto que le dijeron a Daniel, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin se van a abrir. Se va a saber. Ningún impío comprenderá nada. Solo los sabios comprenderán. Por tanto, el fin de los tiempos se sabe. Los santos de los últimos tiempos eran como los cipreses frente a los arbustos. Habrá sabiduría en los santos de los últimos tiempos. Porque además, y ellos comprenderán lo que a Daniel se le obligó a sellar. Por tanto, llegará un tiempo, en este tiempo final, en el que las palabras dejen de estar ocultas y selladas. Por eso yo estudio, trabajo y finalmente digo fechas como hipótesis, con mis argumentos señalados, con las señales puestas delante de las narices de todos y vamos a ver, esperemos a ver qué ocurre. Yo no he dicho que sin duda será así, pero cada día vamos a teniendo como más convencimiento. Convencimiento tampoco es definitivo, pero es más. ¿Qué opina de la profecía de San Malaquías? Opino una cosa, recientemente leí dentro de la profecía de San Malaquías algo muy interesante que ya lo había visto desarrollado hace años, pero no lo había todavía valorado. Por un autor que vive en Valencia, ahora mismo no recuerdo su nombre, pero él señala algo que dice la profecía, que es la mitad del siglo. Es decir, que hay un papa, o uno de los lemas papales, que dice que este lema es la mitad del siglo. La mitad del siglo significa la mitad del tiempo de las profecías, hasta que llegue el final de la profecía, que es sin persecución extrema y tal, y que viene nuestro Señor Jesucristo.
Pues el análisis que veía yo recientemente sobre la mitad del signo dice que la vuelta de nuestro Señor es en 2031, por el tiempo en el que estuvo ese señor, o esa profecía funcionando hasta la mitad del signo. Luego, lo que falta hasta el siguiente es, este señor decía, hasta el 2031 queda. Y claro, cuando coinciden las cosas en lo que uno piensa, pues le da más valor a la profecía. Así que esto es lo que opino de la profecía de San Malaquías hoy. Dice, ¿en la segunda venida viene solo Jesús o viene de la mano de la Virgen? Pues no sé, a ver si alguna de las personas que hablan con la Virgen, que me escuchan, pues le pregunta, pero vamos, yo creo que no pasaría nada porque viniera de la mano de la Virgen, vamos. Así que, ¿qué es la batalla de Armagedón? ¿La pelea de San Miguel contra los demonios lanzándolos al infierno o la limpia que hacen los ángeles de todo lo impuro que queda en la tierra? Bueno, pues yo voy a decir primero qué es la batalla de Armagedón, pues algo que está metido en la última semana de Daniel. En la primera mitad de la semana de Daniel está el pacto entre muchos, las 4 primeras trompetas del Apocalipsis, el testimonio de los 2 testigos, la mujer en el desierto, es lo que pienso que podría estar ahí, pero en la mitad de la semana de Daniel está la abominación de la desolación. Y en la segunda mitad de la semana está la muerte de los 2 testigos, el castigo de las 7 copas del Apocalipsis, la batalla de Armagedón y con ella la derrota del anticristo, la resurrección primera de los de Cristo y el castigo por el fuego, la nueva tierra y transformación, la conversión de los judíos y el nuevo templo en el interior del hombre. Por tanto, estamos hablando la batalla de Armagedón, algo que tiene que ver con la segunda mitad de la semana de Daniel y la derrota del anticristo. Visto esto desde los 9 hechos que dan marco a la nueva venida del Señor, el primero la resurrección de los de Cristo, el segundo sería la batalla de Armagedón, la marcha de la mujer que estaba en el desierto, el castigo de los 3 días de tinieblas, la transformación, la conversión de los judíos, el nuevo templo interior y el juicio de las naciones, y la segunda Pentecostés. Habría que colocarlo en el año que fuera, y visto las fiestas mosaicas, pues que las trompetas serían en un septiembre, que Armagedón sería poco después, porque la destrucción del anticristo es 2300 tardes, que son 1150 días, que viene a ser en ese septiembre, en ese Tirri. Por tanto, después estaría en ese momento también la marcha de la mujer, se cumplirían los 42 meses de la mujer, y vendría la fiesta de la expiación, la fiesta de tabernáculos, la conversión de los judíos antes de llegar a la dedicación, a la fiesta de la dedicación, el miércoles de ceniza que hemos dicho y el sábado santo, Pascua, siguiente de los 1335 días. Por tanto, estaría dentro de todo este proceso de llegada a la nueva época, estaría pues muy bien, más bien al principio, la desaparición. Pero lo que dice el Apocalipsis es, entonces vi 3 espíritus impuros como ranas, que salían de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Son espíritus demoníacos que hacen prodigios y se dirigen a los reyes de todo el orbe, con el propósito de reunirlos para la batalla del gran día del Dios omnipotente. Algo parecido a lo que luego ocurrirá al fin del mundo. Será soltado Satanás y entonces reunirá a todo lo que es para luchar en la gran última batalla. Bueno, pues esta es como la figura de lo que será la última batalla al fin del mundo. La batalla de Armagedón, en donde en el otro lado está el anticristo. Dice, fíjense los 3 espíritus del mundo como ranas. ¿Se han fijado cómo es la forma de la rana y cómo es la forma de una serie de extraterrestres muy conocidos que se llaman grises?
Tienen ojos de rana, o tienen ojos, parece. Dice, mira, vengo como un ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos, para que no tenga que pasear desnudo y vean sus vergüenzas. Fíjense que esto vuelve a ser, esta batalla es, por favor, si es posible antes convertiros. Está en vela. Que no te llegue la batalla sin haberte convertido, sin haberte montado. Dice, y los reunió en el lugar que se llama en hebreo Armagedón. Esta es lo que es Armagedón. Y dice, y vi a la bestia y a los reyes y a sus ejércitos congregados para hacer la guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Pero apresaron a la bestia, con ella al falso profeta, que con su presencia hacía prodigios, etc. Los dos fueron arrojados vivos al estanque de fuego, que arde con azufre. Por tanto, ¿hasta cuándo la visión, el sacrificio perpetuo, la iniquidad desoladora, el santuario y el ejército pisoteados? Le respondió, hasta 2300 tardes y mañanas. Después será reivindicado el santuario. 2300 tardes y mañanas, 1150 días, ¿desde cuándo? Desde que el sacrificio perpetuo ha sido pisoteado, desde la abominación de la desolación. Por tanto, la eclosión del poder del anticristo o tiempo en que el santuario estará pisoteado durará 1150 días tras la abominación. Y al terminar tendrás la batalla de Armagedón. El castigo será por el fuego o por el agua. Lo que ahora es la tierra será agua y viceversa, como dicen también algunos en internet. ¿O esta purificación cósmica por el agua será en el aviso? Vamos a ver. En el libro de los Números dice ya que Dios utilizó el fuego del cielo como un castigo. Sucedió que el pueblo estaba quejándose amargamente a los oídos del Señor. El Señor los oyó y enardeció su ira. El fuego del Señor se encendió sobre ellos y devoró un extremo del campamento. Y clamó el pueblo a Moisés. Moisés intercedió por el Señor, ante el Señor, y se extinguió el fuego. Y se llamó aquel lugar con el nombre de Taberá, porque prendió contra ellos el fuego del Señor. O sea, esto que viene ya desde el Éxodo, pues luego pasó en Sodoma. El Señor hizo llover, antes, hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego, lanzados por el Señor desde el cielo. Lo mismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban, pero el día que salió de Lot de Sodoma, llovió cielo de fuego y azufre, del cielo fuego y azufre, y los hizo perecer a todos. Del mismo modo sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Respuesta: el día que se manifieste el Hijo del Hombre no será por agua, será por fuego, dicho por el Señor. Y efectivamente, la primera purificación fue por el agua, la segunda será por el fuego, lo cual no quiere decir que no haya otra purificación menor que la del diluvio por agua en los últimos tiempos, que es la del aviso. Los cielos y la tierra de ahora están reservados para el fuego, por si nos quedaba poco claro. Entonces, puede ocurrir que también haya purificación por agua, como aquí aparece el granizo, o como aparece, pues, la deducción del aviso, ¿no? La onda de María global. Pero la base, la Virgen en Akita dice: un castigo más grave que el diluvio, como jamás ha habido otro. Caerá fuego del cielo y aniquilará una gran parte de la humanidad, tanto malos como buenos, no perdonando fieles ni a sacerdotes. Los sobrevivientes se encontrarán desolados, que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que nos quedarán entonces serán el rosario y el signo dejado por mi hijo. Y gritaban al ver la humareda de sus llamas: ¿quién como la gran ciudad? Aleluya, la humareda de la ramera se eleva por los siglos de los siglos. El cuarto vertió su copa sobre el sol y se le permitió abrasar a los hombres con fuego. Fueron abrasados,
los hombres con un gran ardor y blasfemaron contra el nombre de Dios, que tiene la potestad sobre aquellas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto vertió su copa sobre el trono de la bestia, su reino quedó en tinieblas, se mordían las lenguas de dolor. Blasfemaron contra el Dios del cielo a causa de su dolor y sus llagas, pero no se arrepintieron de sus obras. Y para terminar, de estar seguros, la tened en cuenta ante todo que en los últimos días vendrán hombres que se burlan continuamente de todo y que viven según sus propias concupiscencias, y que dirán: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres murieron, todo continúa como desde el principio de la creación. Ignoran deliberadamente que en otro tiempo hubo cielos y tierra. Esta, por la palabra de Dios, surgió de las aguas y quedó asentada en medio de ellas, y así el mundo de entonces pereció anegado por las aguas. A su vez, los cielos y la tierra de ahora, por la misma palabra, están reservados para el fuego y guardados para el día del juicio y de la perdición de los impíos. Bien, pues yo creo que ya dice, todavía queda. ¿Cómo interpreta el desarrollo de los 4 primeros sellos o jinetes del Apocalipsis? ¿Tiene algo que ver con el momento actual? Pues vamos a ver los 4 primeros sellos, a ver qué dicen. En todos los 4 primeros sellos hay un viviente que está ante el trono que dice: ven a los jinetes. Hoy empezamos el primero, dice: a uno de los vivientes que decía con voz de trueno: ven. Antes hemos visto que el vengo es porque hay cierto juicio detrás. También en las cartas del Apocalipsis. Y vi un caballo blanco, el jinete tenía un arco, se le dio una corona y salió como vencedor y para vencer otra vez. Bueno, nada malo, hasta aquí. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo viviente que decía: ven, vale. Y entonces salió otro caballo rojo, y al jinete se le dio poder para quitar la paz de la tierra y hacer que los hombres se degüellen unos a otros. Se le dio también una gran espada. La guerra, ¿no? Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía: ven. Y vi un caballo negro, el jinete tenía en la mano una balanza. Y oí una voz de en medio de los 4 vivientes que decía: una medida de trigo, un denario. 3 medidas de cebada, un denario. El de aceite y el vino no lo dañes. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía: ven. Y vi un caballo amarillento, el jinete se llamaba Muerte y el abismo lo seguía. Se le dio potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con la espada, el hambre, epidemias y con las fieras salvajes. Por tanto, los 4 primeros sellos son 4 ven. Vamos a analizarlos un poco. Los 3 últimos son 3 flagelos clásicos con los que Dios juzga: la guerra, el caballo rojo; el hambre, el caballo negro; la peste, caballo amarillento. Aunque el caballo amarillento lleva más también. Por ejemplo, dice en Ezequiel: enviaré contra vosotros, contra Jerusalén, dice, el hambre y las bestias feroces, que te dejarán sin hijos. La peste y la sangre pasarán por ti, y haré venir contra ti la espada. Yo, Yahvé, he hablado. Son los mismos 3 caballos que ya han pasado otras veces. Pero el primer jinete no es flagelo, pues todos sus trazos son positivos y son anticipación del jinete al final del Apocalipsis. Al final del Apocalipsis hay otro jinete vestido de blanco, perdón, con un caballo blanco también, que se llama Fiel y Veraz, etc. Por tanto, este primer jinete parece que tiene que ver una anticipación, una primicia de aquel que va a venir después.
¿Y qué van a traer cuando aparezcan estas primicias? Que tienen un arco y van para vencer. Pues este es el último caballo. Apareció un caballo blanco, su jinete se llama Fiel y Veraz, porque juzga con justicia y combate. Este es Jesucristo, claramente. Y entonces, este primer flagelo, este primer jinete es primicia de este. Por tanto, el primer jinete para mí son las primicias, que salen antes de lo que va a venir a continuación, que son todos esos juicios menores, por la guerra, por el hambre, por la peste, que se ponen con la idea de convertir. Las primicias salen con la idea de convertir, con la idea de vencer. Y he terminado las preguntas con mérito, porque ha habido cantidad de preguntas esta vez. Todos mis trabajos para las próximas sesiones pues son, en primer lugar, el día 20 de febrero. La segunda sesión sobre San José, la protección de San José en los últimos tiempos. Y el próximo 6 de marzo, la sesión de preguntas y respuestas sobre escatología. Entonces, el 6 de marzo, nueva sesión de preguntas y respuestas. Y el 20 de febrero, la protección de San José en el fin de los tiempos. Y vamos a hacer la oración de Guadalupe. Hazme, Señor, un pequeño guadalupano, espejo terso, como nuestra madre, de la voluntad del Padre Creador, la sabiduría del Hijo Redentor y el amor del Espíritu Santo Santificador. Pequeña casita sagrada que albergue la hostia viva que por la humanidad constantemente se ofrece, con María y José, por una eternidad. Amén. Aprovecho para despedirme más face to face y les espero en la próxima sesión. ¿Podría volver a comentar los próximos trabajos? Sí, repito, el próximo es... Los anunciaré, como siempre, en todos los lugares estos, pero el próximo será si no me equivoco, es el día 20 de febrero y el siguiente será el día 6 de marzo. El día 20 de febrero, la segunda parte de San José, y el día 6 de marzo, nueva sesión de preguntas y respuestas. Como siempre, ha derribado y construido. Bendiciones a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Venga, un saludo y hasta la próxima.